Ya estamos grabando. Ya, entonces vamos a empezar de lo que es los reconocimientos, el reconocimiento de ilícitos tributarios, sus procedimientos y procesos de programas, que es el tema 4 o el capítulo 4. Primero tenemos que saber lo que es un ilícito tributario. ¿Alguien recuerda lo avanzado con el licenciado qué es un ilícito tributario? Compañeros. Ya. El ilícito tributario es la omisión que violan las normas, o sea, que no estamos dando cumplimiento a nuestra norma. En este caso sería el SIN, que sería el Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales es el mayor, sería como la MAE, en este caso, de las empresas, porque el Servicio de Impuestos Nacionales es el que da saca sus normativas y es el que también las hace cumplir. Por ejemplo, en el caso de impuestos nacionales, a lo que es la normativa, nos dice que debemos cumplir al 100% la norma, porque si estamos incumpliendo, en cualquier momento nos pueden fiscalizar. Por ejemplo, hay un caso en la entidad que estoy, nos menciona, ¿no? Una licenciada me menciona y me dice, hay que guardar las facturas siempre como respaldo. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Nacionales te puede pedir, en este año 2022, digamos, te puede pedir una factura o un formulario 110 que es de dependientes del año 2018. Y eso tiene que estar guardado, por lo menos mínimamente unos 6 a 7 años anteriores, para que cuando venga el Servicio de Impuestos Nacionales de acuerdo a la fiscalización, tú puedas presentar tu formulario y digas, normalmente como dicen, ¿no? El servicio de impuestos nacionales no se va a basar en los montos pequeños, ya sea digamos 20, 30 bolivianos, más se va a basar en montos mayores a 100, 150, 200, porque al momento de tributar o al momento de hacer tu declaración jurada, estás mencionando de que o sea que esas facturas son verdaderas. Ahora, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales está con el sistema de facturación en línea y esta la nueva RND que sacó hace menos de una semana o 2 semanas, que es la nueva facturación que tienen hasta el mes del 1 de octubre, ya tienen que estar facturando en línea. Ya ha sacado como alrededor de 3.000 empresas o 3.000 empresas que tienen que ya facturar en línea. La mayoría en su mayoría, las grandes empresas que pertenecen a Graco ya se han facturado en lo que es, o ya se han registrado en el sistema de facturación en línea, pero nos falta también a otras empresas, y es así como el Servicio de Impuestos Nacionales o el SIN ha ido contribuyendo o va a ir recaudando a lo que es las demás personas o a las demás empresas. Entonces, nosotros como ciudadanos o como contribuyentes debemos cumplir con la norma, no debemos fallar, porque si en el caso de que nuestras declaraciones juradas estén mal y en el Servicio de Impuestos Nacionales no, nos encuentran esa falencia, nos mandan a ver lo que es la notificación primero, a lo cual tú tienes que responder. Y si respondes mal y si tu justificación no está del todo bien, Impuestos Nacionales te revisa aún más, fiscaliza más tus cuentas, se interioriza más y te va a sacar aún más tributos, digamos. Vas a pagar por omisión. Es por eso que nos pasamos ahora o estamos viendo lo que son los ilícitos tributarios. Esas las omisiones ya sean estos, bueno, siempre van a ser formales, ¿no? Porque siempre toda empresa, ya sea unipersonal, o sea personal, ya sea contribución personal, siempre va a tener lo que es sus declaraciones juradas mensuales, trimestrales o en su caso anuales, siempre.
Por ejemplo, un dependiente en una institución pública siempre, si es un consultor en línea, declara cada 3 meses. Entonces, en el proceso que se ha declarado, digamos que en el año 2018, el contribuyente ha declarado, digamos, una factura de 1.000 bolivianos, pero este contribuyente no tenía la factura en ese momento. Y es por ese medio que él solo lo ha declarado porque digamos que ha encontrado su factura y no lo ha adjuntado a su formulario, porque cuando se llena una declaración jurada o ya sea un formulario, siempre tiene que estar respaldado. Es lo mejor que se puede hacer para que cuando vengan impuestos nacionales, tú agarres y muestres la factura. En el caso de que no exista la factura, es como si la persona no hubiera tenido esa factura en su posesión en ese momento. Y es como hubiera declarado algo que no hay. Entonces, Impuestos Nacionales va a ir y va a fiscalizarle y va a tener sus multas tributarias. Entonces, de todo eso hay que siempre tener cuidado. También podemos ver que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Hay que saber clasificar eso, siempre. Estos ¿cómo se dice? Pueden ser justificados de manera penal o pueden tener mayores agravantes o tal vez menores. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, lo que nos dice en los ilícitos tributarios, ¿qué tipos de ilícitos tributarios hay? Hay diferentes sanciones. Por ejemplo, puedes tener una multa económica, que sería por el tributo emitido, o puede haber la clausura de la entidad, sea una empresa. O también puede haber prohibiciones. Por ejemplo, digamos, si es una empresa que trabaja con el SICOES y normalmente se está postulando a lo que son las empresas, eh, perdón, se está postulando a SICOES, a lo que es ay, se me fue, a las publicaciones que hay. Siempre va a estar, digamos, pero si esa persona o esa empresa ha fallado, Impuestos Nacionales ha encontrado ese error, le pueden suspender la licencia. Entonces, ya no se va a poder presentar a las licitaciones. Ahí directamente les clausuran las licitaciones. Entonces, mucho cuidado con ese aspecto si es que se trabaja, digamos, con empresas públicas o mixtas, digamos, porque hay empresas mixtas y empresas públicas que directamente dependen del gobierno, pero en algún caso, por ejemplo, en el caso de constructoras o del ABC, una parte es del gobierno y una parte es privada, entonces son mixtas. Y siempre van a empezar, bueno, las mayorías, ¿no? Los ministerios, empresas grandes, siempre van a trabajar con licitaciones en SICOES. Es por eso que se postulan. Y uno de los requisitos es no no tener deudas con impuestos nacionales. Y si impuestos nacionales, digamos, al momento de presentar solicitación, les dice, señores, esta empresa tiene esto, directamente lo descartan a la empresa. También puede haber, por ejemplo, en el artículo 162 nos menciona el incumplimiento de deberes formales. ¿A qué se refiere con el incumplimiento de deberes formales? Nos dice a no presentar las declaraciones juradas. Por ejemplo, puede decir, no, ese mes no voy a presentar, pero mensualmente sí o sí tienen que declarar, aunque el tributo no se realice o no se pague en ese mes, pero sí o sí tienen que declarar. Eso ya es el incumplimiento de los deberes formales, el no presentar nuestras declaraciones juradas. Lo que también podemos ver en el reconocimiento de los ilícitos tributarios y también y su efecto en los estados financieros, por ejemplo, cuando nos fiscalizan o encuentran un tributo omitido y nos multan,
y digamos que hemos declarado en ese mes una factura de 5.000 bolivianos. Se supone que el 13% o el 13% ya se ha cancelado o se ha descontado de nuestro débito fiscal, ¿no ve? Entonces siempre va a afectar, porque veámoslo de esta parte, de 5.000 bolivianos, el 13% es, es 650 bolivianos, lo cual sí va a afectar a nuestros estados financieros. Nuestra presentación en estados financieros al cierre de gestión ya no van a ser ya no van a ser fidedignas, está mal. Entonces tendría que haber una actualización con las UFBs y volver a elaborar nuestros estados financieros. Por ejemplo, nos dicen, ¿no? La localización de los ilícitos tributarios dependen de, dice, exitosos resultados de la fiscalización y auditorías especiales anteriores. Por ejemplo, las empresas grandes siempre van a tener una auditoría interna y constantemente van a estar haciendo un control de lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, digamos. Por ejemplo, si nos basamos solo en una cuenta, por ejemplo, pasajes. Si normalmente esta empresa se dedica, digamos, a la venta de pasajes, puede que en algún momento haya vendido un pasaje, pero por descuido de alguna de las personas de la empresa, se ha perdido la factura y se ha declarado impuestos nacionales. O sea, ya se ha declarado. Pero al momento de hacer el respaldo en impuestos nacionales, respaldo de impuestos nacionales, nos piden esa factura. Pero como nosotros tenemos nuestra unidad de auditoría interna, deberíamos ver o deberían ver nuestras falencias también, porque toda persona tiene sus derechos y obligaciones. Sus obligaciones son cuidar la documentación de nuestra empresa. Entonces, es por eso mismo, digamos, si auditoría interna, en el caso de solo de la empresa, encuentra que se ha pagado esa factura, se ha declarado impuestos nacionales, pero no se encuentra la factura en original. Eso es lo que debería buscarse. ¿Qué se puede hacer en ese caso? En ese caso, nos va a molestar impuestos. Uno. Dos, no tenemos cómo respaldar esa venta. Entonces, vamos a hacer lo que es, no vamos a cumplir con nuestra norma. Y eso es algo en contra de nosotros como empresa y también para el SIN. Aparte de haber declarado, vamos a pagar una multa. Y de paso, nos han descontado el 13%. Mm. Ahora, el caso puede ser, digamos, que una persona, aquí nos dice, ¿no? La denuncia de particulares. Puede que una persona X haya, de mala manera, puede ir a impuestos nacionales y decir, esta persona está, por ejemplo, está falsificando información, sus facturas no son fidedignas. Es el caso que de impuestos nacionales que en el año 2020, después de la pandemia y antes de la pandemia, se han encontrado personas que emiten facturas falsas. Y a muchas de las personas, por ejemplo, por no pagar el restante del débito fiscal, porque si tú debes impuestos, pagas un monto, ¿no ve? Y al sea la diferencia entre el crédito y el débito, pagas. Entonces, muchas de las personas o algunas de las personas lo que hacen por no pagar ese impuesto o esa diferencia, consiguen una factura por un monto que cubra ese débito fiscal, pero en algún momento esa factura ha sido falsa y eso es lo que les ha hecho pagar a esas personas. Por no pagar un monto mínimo, han pagado un monto mayor por multas tributarias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No se puede verificar exactamente ahora en la nueva plataforma que está manejando el SIAT, que se está manejando desde enero de este año, si no me equivoco, desde el noviembre del año pasado en algunas empresas.
por ejemplo, ahí no se puede verificar qué factura es falsa o qué factura no es falsa. Si entras al sistema de impuestos nacionales, tiene un número de autorización cada factura. Y al tener el número de autorización de esa factura, te muestra, colocas el número de autorización y te dice, esta factura está autorizada para emitirse hasta su límite, solo te muestra la fecha de límite. Entonces, tú confiado lo declaras normal, no te puede decir impuesto nacional, no señor, ¿sabe qué? La factura que quiere declarar usted es falsa. No hay. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. Y si es que tenemos como empresas o como personas unipersonales, al momento de declarar, siempre hacer lo mejor transparente posible, porque luego, como empresa y como personas, cada uno sale afectado. Por ejemplo, dice el intercambio de información con otras administraciones tributarias. Por ejemplo, el SUNAT es una, por ejemplo, es un ejemplo de la, del exterior, digamos. Te pueden facturar en el exterior y en algún caso esas facturas en el exterior tienen validez en Bolivia. Por eso dice intercambio de información con otras administraciones tributarias. Pero en Bolivia solo hay una administración tributaria que es el SIN. Entonces, el SUNAT es a nivel internacional. Puedes hacer cruce de información con otras administraciones, ya sea del Perú, Brasil, Argentina, en algunos casos. Al hacer el análisis de ratios financieros, esto para medir el comportamiento tributario, también afectarían a lo que es nuestros estados financieros. ¿Por qué? Porque si nuestros ratios están de acuerdo a nuestros anteriores estados financieros, antes de que, digamos, nos encuentren un ilícito tributario, nuestros ratios financieros también estarían mal, no estarían correctos. Porque, digamos que en cuanto a cuentas por cobrar, tal vez nos puede afectar. Habría que ver a qué cuentas nos va a afectar o a qué partidas nos va a afectar. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. También nos dice el seguimiento a la correcta clasificación de la partida arancelaria. Más que todo esto se refiere a lo que es aduanas. Por ejemplo, en algún caso siempre ha habido, como un ejemplo les decía licenciada Nube, ¿quiénes son los mayores importadores de electrodomésticos? En Loyusos, Eloy Salmón y todo eso. ¿Qué hacen? Declaran, digamos, un monto de 50 televisores a lo que es aduana, pero por el mercado negro ya han entrado otros 100 televisores. Pero cuando están vendiendo, ¿qué es lo que hacen? Esconden mercadería. Sus 50 televisores que han sido declarados en la aduana nacional están ahí intactos. Pueden haber vendido uno o dos de los 50, pero interiormente tienen otros 100 dentro. Entonces, a lo que van a hacer a impuestos nacionales es decir, mira, aquí están mis 48 televisores, no se han vendido, solo he vendido dos, pero puede que ya hayan vendido unos 10 o 20 de los 100 que han entrado por el mercado negro. Es por eso que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ahora lo que vi en las noticias, ¿no? En el sistema de impuestos nacionales nos dice que va a ser la valoración de esos, ¿qué se llama? De ese mercado informal, porque hay mucho mercado informal, a lo que hemos visto hoy en día, después de la pandemia, hay mucho mercado informal. Entonces, ya yo creo que darán a la par con la aduana nacional, se darán modos o medios para que este control trate de hacerlo un solo control, digamos de esa parte. Se van a implementar nuevos sistemas para que haya cruces de información entre la aduana nacional e impuestos nacionales. Por ejemplo, mira, los trabajos de inteligencia fiscal. ¿A qué se refiere con estos trabajos de inteligencia fiscal? Para hacer un ilícito o para encontrar un ilícito tributario, siempre van a ir, por ejemplo, personas, no van a ir con su uniforme del SIN o del Servicio de Impuestos Nacionales, van a ir personas naturales.
personas naturales de las cuales esas personas nos digan o nos mencionen, digamos, señor, quiero comprar, no sé, vamos a- ya, lo veamos de esta forma. Vamos a Monaco. En algún momento he escuchado esto. Dice, ¿no? Eh, ¿Quiere con factura o sin factura? O le dicen, ¿no? Señor, rebájeme que sin factura, ¿cuánto me da? Así. Normalmente antes se escuchaba eso. Ahora muy poco. ¿Por qué? Porque por las mismas contravenciones o que impuestos nacionales nos está presentando a nosotros, por sus mismas normativas que está saliendo día a día. Una persona de impuestos va así, digamos, le dice, señor, véndame sin factura. En efecto, en ese momento le va a vender sin factura, le va a vender sin factura. Pero luego esa persona que ha ido de impuestos nacionales va a decir, esta empresa, he ido de compra a esta empresa me ha vendido sin factura. Cuando su obligación de esta empresa es vender con factura, porque dice en la norma que cuando te suscribes a una empresa o estás en uno de los grupos empresariales que sea el Grauco, Prico, y, ay, no recuerdo el otro, entonces de acuerdo a la normativa, tienes que cumplir. Entonces, la empresa o bien lo cierran, lo multan, ya ver impuestos nacionales cuán grave ha sido su falta a la tributación. Y dice recurrir a otras etapas de instancias de apelación. Por ejemplo, un memorándum de apelación tiene que ir bien detallado, tiene que ir bien desarrollado. Si tu memorándum de apelación no está detallado, no se encuentra como impuestos nacionales que eran, como les dije, va a ir y va a encontrar más contravenciones en contra de la empresa. Y eso implica multas, implica N cosas. Entonces, de acuerdo a la normativa, siempre tiene que ir correctamente. Como quien dice, o como normalmente dicen, no, contra impuestos nacionales nadie va a poder perder, porque siempre va a tener la razón. Siempre va a tener la razón, porque es una empresa que está fiscalizando. En vano le vamos a decir impuestos nacionales. No es así, está mal usted. No, en ahí siempre vamos a estar mal nosotros. Todas las empresas contribuyen a lo que es el país, ya sea ministerios, ya sea eh, empresas unipersonales o jurídicas, hasta los ministerios de manera tienen que pagar. Como les decía, son dependientes del ministerio las personas que trabajan ahí. Siempre presentan el formulario y normalmente igual declaran. Ya sea formularios 610 que son para consultores, 110 para dependientes de la empresa y también hacen ¿qué se le llama? Eh, Presentan el formulario de el IWE y a final de año hacen la bancarización. ¿Qué es la bancarización? Tienen que hacer un cruce de información entre los bancos porque normalmente pagan ellos también por mantenimiento y eso tienen que coincidir con impuestos nacionales porque pagan un tributo también. Entonces, todo eso tenemos que tener cuidado. Siempre, por ejemplo, en Bolivia dice que normalmente había paraísos fiscales y sigue habiendo en lugares tal vez o en lugares que no nos imaginamos. Entonces, impuestos nacionales va a estar siempre detrás de toda esa, esas personas, digamos, que no están contribuyendo para el bien del país. El enfoque tributario. Esto es según los recursos de alzada y los recursos jerárquicos. En el caso de los recursos de alzada y jerárquicos se evidencia de la impugnación de los contribuyentes contra algún acto de administración emitido por la administración tributaria. A esto me refería hace rato, que, por ejemplo, podemos impugnar cuando les llega una notificación, ¿no ve? O se puede apelar, pero tiene que ser de manera correcta. Esto es de acuerdo
a la autoridad, en este caso sería el sistema de impuestos nacionales. Para eso nos pide la aplicación del ordenamiento jurídico tributario. Debemos conocer bien la norma. Nos dice las normas de contabilidad relacionadas con el sujeto pasivo. Tenemos que saber en qué normas nos estamos basando como sujetos pasivos, en qué artículos se están basando ellos para defendernos. Tenemos que tener conocimiento amplio de lo que es la norma, sobre todo la norma tributaria, en qué artículos nos menciona. Por ejemplo, en la ley 2492, en la ley 843, qué artículos nos respaldan, digamos, para impugnar lo que lo que pues nacionales nos ha presentado. Nuestros efectos en los estados financieros, como les decía, puede variar. Si es que nosotros estaríamos en una equivocación o en realizar nuestro ilícito tributario, afecta a nuestros estados financieros de gran manera, porque tendríamos que volver a elaborar nuestros estados financieros. Y esto también nos dice que es una deficiencia en el control interno, porque como empresas no estaríamos realizando un buen control interno. Puede que, por ejemplo, estemos o hayamos contratado a una empresa que que no emite facturas originales. Tendríamos que ver eso, si esa empresa es realmente una empresa real, todo eso tendríamos que ver. Por eso nos dice, mira, en el caso de comprobar el ilícito tributario del sujeto pasivo, cualquier actuación que realice tendrá efecto en los estados financieros, ¿verdad? Esperen un momentito, voy a sacar captura de la lista ya. Unos minutitos, unos minutitos. Un ratito. Pero ¿cómo se? Un ratito voy a dejar de presentar, espérenme un minutito. Ay, no, no manchen, no manchen. Ya sí. Ya ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman eso, por favor? Sí, ahora sí se ve. Ya, gracias. Una disculpa. No sé, creo que. Ya, ahora sí. Daremos continuidad. Como les decía, ¿no? En caso de comprobar nuestro ilícito tributario, vamos a tener que realizar ajustes contables a nuestros estados financieros, porque ya no serían fidedignos nuestros estados financieros presentados con anterioridad. También va a haber responsabilidad por la función pública. En el caso de que fuera una entidad pública, aún más contra la persona, digamos, que ha emitido, que ha declarado ese. Siempre va a haber responsabilidades. Si nos vamos a lo que es la función pública o a lo que es una entidad pública, esto genera muchas responsabilidades. Por ejemplo, una responsabilidad es que la persona que haya recibido, que haya tenido en su mano la factura, puede ser responsable si es que sigue trabajando, sobre todo en la empresa o en la entidad pública. Encima tenemos que cancelar nuestra deuda tributaria, porque vamos a tener una deuda tributaria. Después puede que tengamos unas multas.
y a pesar de eso nos van a seguir haciendo cancelar. Si, digamos, lo dejamos nuestra deuda ahí, ya, ya hemos perdido la apelación, todo eso. Hemos perdido todo, la impugnación, la etapa de impugnación. Entonces, ¿qué nos queda? Eh, ya no nos queda mucho por hacer. Tenemos que cancelar nuestra deuda. Si a pesar de eso, digamos, ya, ay, ya voy a pagar, al siguiente mes voy a pagar, o de aquí a 2 meses voy a pagar, vamos a seguir jalando esta deuda, vamos a seguir debiendo a lo que es impuestos nacionales, porque de nuestra deuda que teníamos en un principio, que digamos era 1.000 bolivianos, esta deuda se va a seguir valorizando cada mes por las UFPs. Entonces, aparte va a seguir subiendo y va a tener una multa tributaria también. Es por eso que para hacer o para impugnar, se puede realizar hasta que esta agote la vía administrativa. Por ejemplo, ¿qué es la vía administrativa? Yo veía un caso que una licenciada iba a impuestos nacionales. Ha ido a impugnar ha ido a impugnar 2 veces y se ha basado, digo, la impugnación tiene que estar bien detallada en la norma, que en el artículo tantos, en el parágrafo 2 nos menciona esto. Y puede ser a tu favor, lo pueden usar a tu favor o lo pueden usar en tu contra. Pero siempre tiene que ver lo que tenemos que agotar toda la vía administrativa, porque se puede impugnar. Hay casos que sí, si tu impugnación está bien detallada y impuestos nacionales sale convencido, no puedes pagar el tributo. Ahora nos vamos. Dice, cómo se detectan los ilícitos tributarios? En el ordenamiento jurídico, en el tributario, se aplica, siempre se va a aplicar de acuerdo a la ley 2492 y también a lo que es el decreto supremo 27310. Por ejemplo, en la ley 2492, en el artículo 104, nos indica los procedimientos de fiscalización. Nos menciona esto y nos dice que los hechos, en el párrafo 2 nos dice que los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su actuación como fiscalizadores se harán constar de forma circunstanciada en un acta. O sea, cuando nos vayan a notificar, siempre nos van a entregar un acta. Y esa acta tienen 2 copias, de las cuales una tiene que estar firmada por por la empresa que está haciendo o que le han encontrado un ilícito tributario. Siempre se van a respaldar en algo. Impuestos nacionales siempre va a tener un respaldo de lo que te está dejando. Por ejemplo, tú puedes decir, no, a mí no me han notificado, no me han notificado. Pero impuestos nacionales te va a mostrar, digamos que no ha sido el jefe el que ha recepcionado, ha sido solo la secretaria y se ha entrepapelado. Y ya ha llegado la primera notificación, ha llegado la segunda notificación. La persona puede decir, ya con la segunda notificación, puede decir, pero no me ha llegado. Ahí en impuestos nacionales tiene, esta persona ha recibido, ha recepcionado, a esta persona a esta persona se le ha entregado. Entonces esta persona puede actuar en contra de la persona que ha recibido. Entonces todo eso debemos ver. Por ejemplo, la administración tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la presentación de las declaraciones. Eso es lo que les decía con anterioridad, ¿no ve? De años anteriores, nuestras declaraciones juradas o nuestros formularios presentados siempre nos van a pedir o nos puede pedir. Depende de impuestos nacionales. También nos menciona de que la fiscalización, hasta la emisión de la vista de cargo, no podrá recurrir más de 12 meses, o sea, no puede ser menor ni mayor a un año.
Normalmente esto se hace a los 12 meses. Es lo que nos menciona, ¿no? Sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundamentada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga de 6 meses más. Esto es en el caso de que no estemos apelando nuestros ilícitos tributarios o estemos impugnando. También nos menciona en el Decreto Supremo 27310, nos dice los requisitos para el inicio de procedimientos de determinación total o parcial. Por ejemplo, esto más que todo se basa también está en base, no se basa, está en base a lo que es el artículo 104 de la Ley 2492, donde nos dice que los pasivos o terceros responsables con la orden de fiscalización, que estará suscrita por la autoridad competente, determinada por la Administración Tributaria, nos pide como mínimo lo que tenemos en pantalla. Por ejemplo, siempre nos va a pedir como información mínima el número de orden de fiscalización, el lugar y la fecha, el nombre o la razón social del sujeto pasivo, cuál es el objeto y los alcances de la fiscalización. Y en este caso también nos pide el nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria, quienes están realizando el proceso. Y la firma de la autoridad competente, en este caso sería el presidente o el que está un, una- un cargo mayor que el de los funcionarios que están realizando están trabajando para la administración tributaria. También nos menciona en el artículo 49 las facultades de fiscalización. Por ejemplo, en este caso nos dice que la aduana nacional ejercerá las facultades de fiscalización expuestas en el, en la ley 2492. ¿A qué se refiere con esto? Nos dice, por ejemplo, en el caso de aduanas, también está autorizada a realizar una fiscalización. Ahora vamos a ver qué es fiscalizar. Fiscalizar nos dice que es revisar, es la revisión, el control y la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, vemos que fiscalizar también es dar confort o dar conformidad a lo que se está realizando en las instituciones públicas o ya sean privadas. Si nuestras empresas que están afiliadas al SIN están cumpliendo con la normativa tributaria. Por ejemplo, cuando hacen un contrato con impuestos nacionales, nos dicen que en un artículo nos dice que hay obligaciones tributarias. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Entonces, eso es lo que nos van a fiscalizar, si estamos cumpliendo con lo que nos están mencionando. Esto también implica operativos de control formativo para informar a los contribuyentes sobre sus deberes formales y un control coercitivo para verificar la veracidad de la información. Es lo mismo que les mencionaba hace rato. Si es que estamos cumpliendo con nuestras declaraciones juradas, porque un deber formal es cumplir mensualmente con nuestras declaraciones juradas. Al emitir una declaración jurada, estás diciendo que esa empresa está realizando o está cumpliendo de manera verídica lo que ha realizado o lo que como quien dice impuestos nacionales nos está pidiendo. Y es por eso que debemos cumplir. La fiscalización es un procedimiento realizado por servicios de impuestos nacionales o por los funcionarios de impuestos nacionales. Este procedimiento siempre va a tener ¿cómo se dice?
siempre va a tener de algunos requisitos. A continuación vamos a ver eso. Nos dicen los documentos que sustenten el procedimiento de la fiscalización del SINDES. Estos, estos, estos son los documentos que siempre van o que Impuestos Nacionales va a cumplir al momento de fiscalizar. Nos dice el orden de verificación o fiscalización, que nombra específicamente a los funcionarios públicos que realizan el trabajo. Estos van a ser, eh, van a ser designados por el Servicio de Impuestos Nacionales. También nos dice el detalle de diferencias de algunos casos. Por ejemplo, puede haber que en impuestos nacionales, en nuestra declaración jurada, por ejemplo, en esa es la falencia ahora que hay, en el cruce de información que había antes, eh, puede que en algunos casos el sistema de impuestos nacionales no haya, por ejemplo, en el caso del facilito, al realizar una declaración jurada, solo en el formulario 110, eh, no sé qué, eh, ¿cómo se dice? Fallas técnicas o fallas sistemáticas haya tenido. Es por eso que han cambiado al CIAT. No había un buen cruce de información, por ejemplo. Al momento de hacer fiscalización en, en, el, en, en impuestos nacionales, veían otra información, pero al momento de realizar la fiscalización, el, la empresa presentaba siempre o por eso documentaba todo lo que tenía y era otra. Entonces no ha habido un buen cruce de información, ha habido alguna falencia, es por eso que se ha cambiado. Siempre te van a solicitar documentos. A eso, más que todo, siempre se va a referir a lo que son las declaraciones juradas. Mm, Ahí lo que les decía, ¿no? El acta de recepción de documentos. Por ejemplo, cuando van a dejar, o sea una empresa unipersonal, o sea una persona que contribuye de manera normal con impuestos nacionales, pueden ir, por ejemplo, cuando declaras en impuestos nacionales, has dado tus datos personales, dónde vives. Entonces te puede llegar la notificación ahí. Y ahí te va a decir quién ha sido la persona que ha recepcionado en las notificaciones. También tenemos un programa de verificación o auditoría. Te pueden hacer auditoría, te van a pedir tus estados financieros de 2 o 3 años anteriores al año que te están fiscalizando. A la emisión de actas. ¿A qué se refiere con la emisión de actas? Por ejemplo, cuando tú les vas a entregar tus estados financieros, eh, ahí van a tener un acta que tú les estás entregando, digamos, del año 2018 al año 2020 se entregaron o la empresa tantos o nos entregó eh, 3 estados financieros de manera física, lo cual se respaldará y es por eso que pueden hacer auditoría a tus estados financieros o a tus estados financieros que has presentado. Te pueden pedir también lo que es los registros contables, tus libros de compras y ventas, o ya en caso excepcional papeles de trabajo. Siempre tiene que haber un control cruzado. Si es que hay ahora no se trabaja también en lo que es una información cruzada a lo que se refiere tener tus comprobantes en físico y también tener un control de tus mismos comprobantes en digital o cómo se dice esto, ay, se me fue. En digital, eso tendrías que tener en la computadora. Tú puedes decir, yo tengo esta información, pero siempre tienes que tratar de que esta información se cruce. O sea, haya cruce de información buena. Por ejemplo, puedes tener en físico tu comprobante, digamos, un registro contable que puede ser, digamos, el 30 del año y no lo tengas en digital. Entonces, ahí ya no habría un buen cruce de información y es lo que te afectaría también, porque lo que tú puedes hacer es respaldarte con eso. Decir,
yo tengo un buen cruce de información, tengo mis registros contables en físico, tengo mis estados financieros en físico, pero también los tengo en digital. Es por eso que normalmente siempre se guardan los estados financieros y los registros contables en físico. En la entidad, por ejemplo, que estoy igual, de la misma forma. Ellos tienen documentados sus registros contables y a su vez también los tienen que tener en digital. Puede haber que en un caso, por ejemplo, en un área se quede ese comprobante o ese registro contable y la área que tiene que respaldar eso no lo tenga. Entonces, en ese caso sí o sí, por eso tiene que haber un buen cruce de información. Compañeros, ¿hay alguna duda hasta aquí? Hola. No, sí, todo claro. Ya. Espero les haya gustado la clase, aunque lo he tratado de hacerlo más resumido. En sí, esto sería casi el capítulo 4 de lo que habíamos avanzado. Nos faltaría la parte práctica y algunos tipos de fiscalización más verlo. Yo sé que es fin de semana. También deben tener sus actividades que realizar. En el caso de... A ver, espérenme.